Decíamos el último día que la formación tiene que estar al servicio de la evangelización y en concreto al servicio de la consagración. La formación de un consagrado o de una consagrada no tiene un fin puramente pues eso, de adquirir conocimientos o de desarrollar intelectualmente a la persona. La formación de un consagrado o de una consagrada está al servicio de la evangelización y, por supuesto, de la propia consagración, de una vivencia más profunda de la propia consagración. El Papa Francisco nos recuerda que testigo del Evangelio es uno que ha encontrado a Jesucristo. No es testigo del Evangelio el que sabe mucho, el que sabe poco, o el que se ha encontrado con Buda o con Confucio. No sirve. Testigo del Evangelio es el que ha encontrado a Jesucristo, que lo ha conocido, o mejor, se ha sentido conocido por él, reconocido, respetado, amado, perdonado por Jesucristo. Y en ese encuentro le ha tocado en lo más profundo, le ha llenado de alegría nueva, de nuevo significado para la vida. Y esto se trasluce, se comunica, se transmite a los demás. Ese es el testigo del Evangelio, ¿no? Que la buena noticia al fin y al cabo es todo eso que dice el Papa, ¿no? Que Jesucristo entre en tu vida y te sientas conocido por Él, reconocido, respetado, amado, perdonado, salvado. Ese encuentro es la buena noticia, la gran alegría, el gran gozo que hay que comunicar a los demás. Y ese es el testigo, el que comunica esa vivencia de Jesucristo. La palabra, fuente genuina de espiritualidad de la que extrae el supremo conocimiento de Cristo Jesús. La palabra es eso para nosotros, es la fuente más importante, la fuente genuina de la que extraemos el conocimiento de Cristo Jesús, que es, al fin y al cabo, la palabra. Dice el documento que esta palabra debe habitar lo cotidiano de nuestra vida. Solo así su potencia, confrontar primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, podrá penetrar en la fragilidad de lo humano, fermentar y edificar los lugares de vida común, rectificar los pensamientos, los afectos, las decisiones, los diálogos entretejidos en los espacios fraternos. Todo eso en la palabra. El apóstol Pablo le pide al discípulo Timoteo que busque la fe con la misma constancia que cuando era niño. 2 Timoteo 3:15. En primer lugar, permaneciendo firme en lo que había aprendido, es decir, en las Sagradas Escrituras. Le dice así San Pablo a Timoteo: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, arguir, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Esta invitación que Pablo le hace a Timoteo, nos dice el documento, escrutad, que la escuchamos hoy como dirigida a nosotros para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Esta es la compañera de vida que nos permite percibir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios realiza por nosotros y nos orienta hacia una respuesta obediente y responsable. Solamente desde la palabra de Dios vamos a poder obedecer responsablemente. El Evangelio es la norma suprema de vida para toda la Iglesia y para la vida consagrada. Es la regla de las reglas, la norma suprema. Y debe representar su normalidad en la práctica, en su estilo
y en su modo de ser. Esto que acabo de leer, que lo voy a repetir, es importantísimo. Es la norma de discernimiento básica que yo creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de renovar la vida consagrada, como nos ha indicado el concilio, y que no siempre se tiene en cuenta. Repito, el Evangelio, la norma ideal de la Iglesia y de la vida consagrada, debe representar su normalidad en la práctica, en su estilo y en su modo de ser. Y aquí sale una palabra que parece ramplona, pero que es muy importante: normalidad. Ser normales. Las cosas raras no son santas, son raras. Y lo raro no es santo. A ver, para que una cosa sea santa, primeramente tiene que ser cristiana, ¿vale? Y para que sea cristiana, tiene que ser humana. Porque lo que no es humano no es cristiano. Los marcianos, si es que existen, no son cristianos, son marcianos. Somos los terrícolas, algunos, los que somos cristianos, los humanos. De hecho, el Hijo de Dios se hizo humano para que podamos ser cristianos. Los humanos seguimos al Cristo, que se hizo hombre, se hizo humano. Lo que no es humano no es cristiano. Y lo que no es cristiano no es santo. Y ser humano significa ser humano. O sea, no raro, no extraño, no estrambótico, no excéntrico, normal. De hecho, nos dice la Escritura que el Hijo de Dios, el ideal supremo de santidad, pasó por uno de tantos. Eso quiere decir que fue normalísimo. Tan normal, tan normal, tan normal, que cuando Jesús empezó su ministerio público, a la edad de 30 años, ya talludito, porque en la mentalidad de su pueblo en aquella época un hombre de 30 años ya estaba entrado en años, no era un jovencito, sus vecinos se asustaron, dijeron: nada, pero si este lleva toda la vida, el hijo de José, el hijo de María, un nagar de aquí de Nazaret, un artesano, un hombre bueno, trabajador, sencillo, buen hijo de su madre, vive con ella, la cuida, está viuda. Raro, sí, porque se ha quedado soltero, eso es raro para un israelita. Pero salvo esa rareza de haberse quedado soltero, haberse quedado cuidando a su madre, con su madre, sí. Por lo demás es tan normal. Nunca ha hecho nada excepcional, bueno, sí, buenísimo, pero nada excepcional, como su madre tampoco. Buenos los dos hasta caerse de buenos, como su difunto padre, que también era otro bendito de Dios. Pero era una familia normalísima. Y ahora de repente sale predicando y haciendo cosas raras, de curar, no sé. ¿Por qué se sorprendieron tanto? Porque era normal. Tan tremendamente normal que cuando empezó a hacer algo fuera de lo normal, se extrañaron muchísimo. ¿Por qué os digo todo este paréntesis? La santidad pasa por la normalidad. Y la vida religiosa, para que sea santa, tiene que pasar por ser normal, no hacer cosas raras. La vida religiosa tiene que marcar una diferencia con el resto de los creyentes, claro. Los consagrados tenemos que marcar una diferencia, porque el estar consagrados quiere decir que estamos ligados de una manera especial a lo sagrado y tenemos que marcar la diferencia en el sentido de ser un referente, de ser un testimonio, pero no de hacer cosas raras. Esa diferencia no se marca haciendo cosas extrañas, sino en el modo de hacer las cosas. Esa es la diferencia que hay que marcar.
Eso es lo que tiene que cuestionar, el modo en que trabajamos, el modo en que oramos, el modo en que reímos, el modo en que lloramos, el modo en que hacemos las cosas más ordinarias, hacerlas de una manera extraordinaria, por el tono con que las ceñimos, por el evangelio que impregna nuestra vida, por el aroma del evangelio que tiene que ir esparciéndose por donde un consagrado pase, pero no porque haga cosas rarísimas, sino porque por donde pasa deja un aroma diferente. Esa es la diferencia que hay que marcar. Pero eso no significa ser raros. Significa que un consagrado, cuando mira con una mirada que tiene una limpieza diferente, porque tiene un amor diferente, pero no porque mire raro. No es que, como somos monjas, tenemos que ser raras. Pues lo pondrá en su regla, en la mía no. De hecho, en la regla del Carmelo en ningún lugar pone que sean raros los hermanos. La Virgen no fue rara. Y Jesús no fue raro. Y desde esa normalidad, renovar toda la vida religiosa. ¿Cómo? Renovarla impregnando la vida religiosa de evangelio, pero de evangelio verdadero, real, de bienaventuranzas. Y ahora viene la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esto es realidad en mi vida personal y en mi vida comunitaria? ¿Procuro mimetizarme con el ambiente, no dar la nota, no hacer cosas raras? Y destacar en lo que hay que destacar ante quien hay que destacar, sin hacer cosas extrañas. Esa es la gran pregunta, ¿no? Busco de verdad una renovación de raíz desde el fondo de mi ser, pero sin hacer cosas raras. Comunitariamente nos hemos renovado desde el fondo, desde la esencia, desde lo profundo, prescindiendo de las rarezas y de los anacronismos. Acordaos del 600, ¿no? El otro día. Ni podemos sin el 600 ni podemos sin el burla. Tenemos que ir en un coche normal. Pues lo mismo. Otra cosa es que yo puedo ir en un coche normal viviendo el Evangelio, o puedo ir en un coche normal llenando el maletero de mis egoísmos, de mis criterios, de todo eso que no es el Evangelio, ¿no? Pero estoy en el siglo XXI y tengo que ir en un coche normal. Hay que ser normal. Lo subnormal, lo anormal, lo paranormal no es santo. Lo normal sí tiene posibilidades de santidad. Estamos en el mundo sin ser del mundo. En el mundo, no en la inopia. Ni en 4 siglos antes, tampoco. Y teniendo clara cuál es nuestra identidad. Yo soy cristiana, tampoco soy budista, ni hindú, ni de la New Age, ni de las nuevas psicologías transgénicas, ni de la Gestalt. Soy católica, apostólica, romana, consagrada a Jesucristo. Y normal. Normal. Una persona normal. Ni hablo con el diccionario de la RAE, que no me entendería nada, ni hablo como la gente de barrio bajera más vulgar del mundo. O sea, soy normal. Normal. Del vulgo del que abominaba Horacio. Es normal. Normal, pero no vulgar. Y mi santidad tiene que consistir en hacer lo ordinario extraordinariamente bien, de una manera extraordinariamente evangélica. En eso está la santidad. O sea, de raro nada. Este es el reto, continúa el documento, que nos propone el Papa Francisco, invitando a un nuevo equilibrio eclesiológico entre la Iglesia como cuerpo jerárquico y la Iglesia como cuerpo de Cristo,
nos ofrece los elementos para realizar esta operación que puede producirse solo in corpore vivo de la Iglesia y por tanto dentro y a través de nosotros. Evangelizar, nos dice el Papa, no significa llevar mensaje reconocido útil por el mundo, ni una presencia que se impone, ni una visibilidad que ofende, ni un esplendor que ciega, sino el anuncio de Jesucristo, esperanza en nosotros, hecho con palabras de gracia, con una conducta buena entre los hombres y con la fe que obra por medio del amor. Es lo que acabo de deciros, ser normales y no hacer cosas raras. No pretender llevar, como dice el texto, un mensaje reconocido por el mundo como algo útil. No. Nuestra prioridad no es la utilidad. Hacer algo que sirva para algo, ¿no? Nuestra prioridad es hacer presente el Evangelio, encarnar el Evangelio de Jesucristo. Tampoco una presencia que se impone. Yo voy con mi Evangelio y con mi crucifijo, imponiendo mi verdad y sacudiendo a todo el mundo. Esto tampoco es así. Jesús tampoco lo hizo así. Ni una visibilidad que ofende. Hay que ser muy libres, no hay que avergonzarse, pero tampoco hay que hacer algo que pueda resultar ofensivo para los que piensan o sienten de manera diferente. Ni un esplendor que ciega, sino un anuncio. El anuncio sencillo, claro, pero sencillo y respetuoso, de Jesucristo, esperanza en nosotros. Tenemos que mostrar a Jesucristo, esperanza de la humanidad, en nuestra vida. Y demostrar que estamos llenos de esperanza, no de optimismo, de esperanza. Como dijo en aquella entrevista Monseñor Rodríguez Carballo, el optimismo no es una virtud evangélica. La esperanza sí, es una virtud teológica. Es que soy optimista o soy pesimista, pues ni lo uno es bueno ni lo otro es bueno, porque ni el pesimista ni el optimista suelen estar en la realidad. El uno porque todo lo ve bien, aunque le estén cayendo ladrillos en la cabeza y dices idiota, pero no ves que son ladrillos, pues no, es como es optimista. Y el pesimista, que aunque le estén echando flores y flores, solamente ve pedradas y pedradas, y tampoco. Nosotros no vivimos a merced de lo que pase. Tenemos un momento de optimismo, de subidón, o un momento de pesimismo, de bajón, en función de lo que sucede. Nuestra esperanza está puesta en Dios y Él no cambia. Y ese es el anuncio, que en Jesucristo tenemos nuestra esperanza. Colosenses 1, 26 y 28. Un anuncio hecho con palabras de gracia, no vana palabrería, ni excesiva palabrería, sino palabras de gracia. Con una conducta buena entre los hombres, pasó haciendo el bien. Y con la fe que obra por medio del amor. Gálatas 5, 6. Y con esto se daría por concluida una parte que es la profecía de la vida conforme al Evangelio, una parte del documento. Y empezamos otro capítulo nuevo que se titula La profecía de la vigilancia. En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada del año 2014, el Papa Francisco nos animaba con pasión a proseguir con su paso veloz y alegre el camino. Y nos decía así a los religiosos, a los consagrados:
guiados por el Espíritu, nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la voz de Dios que habla, que abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el horizonte. Ir hacia el horizonte da muchísimo miedo, porque es ir hacia lo desconocido. Y si nos salimos del carril y nos caemos, entonces hay personas consagradas que viven rígidas, almidonadas, encopetadas, encorsetadas, cerradas, sin ninguna posibilidad de mirar un poco a lo lejos, de mirar al horizonte, de escrutar el horizonte para ver los signos. Y el Papa nos dice que hay que ir hacia adelante, hacia el horizonte, guiados por el Espíritu de Dios. Y pregunta el documento: ¿qué tierras estamos habitando y qué horizontes se nos ha dado escrutar? El Papa Francisco llama a acoger hoy el hoy de Dios y sus novedades, en contra de lo que dicen muchas y muchos religiosos. Dios siempre está en el presente, en el hoy, no está en los siglos pasados. Estuvo, pero ahora está aquí, en este presente, actuando. Y hace nuevas todas las cosas. Luego, tener miedo a las novedades es tener miedo a las posibles obras de Dios. Es verdad, entre las novedades puede haber las chaladuras de algunos y de algunas. Bien, cierto, también hay que contar con ello, ¿verdad? Pero por miedo a las chaladuras no podemos cerrarnos a la novedad de Dios. Es que vale más lo malo conocido que por lo bueno por conocer. Este refrán es castellano, pero no es evangélico. No vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Primero, lo bueno siempre va a valer más que lo malo, sea conocido o no. Y segundo, que es que no sabemos nada, nos queda lo mejor por descubrir. Si hasta ahora hemos encontrado algo bueno en el camino, no hemos encontrado nada frente a lo que nos queda. Nos queda lo mejor está por venir. Y si no estamos abiertos a eso que viene, hacia aquel que viene, he aquí que aquí yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, así termina la relación pública. Sí, yo vengo pronto, bueno, del pronto en fin, pero bueno, sí, Él viene hacia aquí, hacia mí. Si yo no estoy abierta hacia aquel que viene, estoy cerrada al Espíritu, estoy cerrada a la obra de Dios, estoy cerrada a la gracia, estoy cerrada a lo mejor, estoy cerrada a la vida, estoy en una mazmorra, cuando he sido creada para la libertad. Y para Dios en mi presente, y para Dios en mi futuro. El pasado es lo único que no vale para nada. No. Porque esté como esté ya no se puede cambiar. Entonces no perdamos tiempo ni en mirarlo, mucho menos en lamentarnos. Mi presente y mi futuro en Dios. Y abierta con gozo, con esperanza a su novedad. He aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas. Entonces hay una patrulla de monjas tontas que tienen miedo a las cosas nuevas. Y yo tengo miedo a las monjas estas. Claro, ellas tendrán miedo a las novedades. Y yo tengo miedo a los nostálgicos y a las nostálgicas. No, hacia adelante, abiertas a la novedad. Nos lo está diciendo el Papa. Dice la Escritura, que ya es bastante, pero el Papa nos lo está repitiendo continuamente. Nos invita también el Papa a las sorpresas de Dios, y es especialista en dar sustos y en sorprender. No deja de sorprendernos nunca, pero tenemos que vivir abiertas a la novedad de Dios y a las sorpresas de Dios. Porque Dios no se cansa de dar sorpresas a quien no las valora.
a quien no valora sus regalos, a quien no valora la novedad. Yo también haría lo mismo, y no sé Dios. Si yo le di un día a una persona una sorpresa y al día siguiente otra sorpresa, y al día siguiente otra, y encima ni siquiera la abre porque le da miedo, y dices, anda, y que te den morcilla, y vas a buscar a otra que aprecie la sorpresa, que aprecie el regalo y que la disfrute. Pues Dios también. Evidentemente. El Papa nos invita a las sorpresas de Dios en la fidelidad, sin miedo ni resistencias, para ser profetas que dan testimonio de cómo Jesús ha vivido en esta tierra, que anuncian cómo será en su perfección el reino de Dios, y jamás, jamás, jamás un religioso puede renunciar a ser profecía. Si un religioso, consciente y voluntariamente, por vivir más a gusto, más cómodo y sin líos, renuncia a ser profecía, es un fraude a Dios, a la Iglesia y al consumidor que somos los de alrededor. Un fraude, una mentira, un engaño. Si tú no te consagras a Jesucristo para anunciar cómo es el reino y la gozada que es vivir con Él y ser de Él, pues eres una fresca y una caradura, y una comodona y una egoísta. Eres una solterona con hábito. Tú tienes que ser profecía del gozo que es ser de Jesucristo, del gozo que es vivir los valores del reino, desde tu pobreza, desde tus limitaciones, desde las 1000 meteduras de pata, sí, porque eso es parte de nuestra realidad, pero a pesar de todas esas pobrezas, a pesar de todos esos límites, soy feliz viviendo, tratando de vivir los valores del reino. Y si no hacemos eso, muy mal. Porque además llegará un día en que el Señor nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho. Y nos dirá, no siervo malvado y no sé qué, sino sierva vaga y fresca. Cara dura y acomodada. Ya has descansado bastante. Ahora qué vamos contigo. Digo, recapitulando el párrafo, que nunca rígidos, o se queda uno tieso, nunca cerrados, siempre abiertos y sobre todo nunca inflexibles. Una cosa es la rectitud, la firmeza, la honestidad, y otra cosa es la dureza, la inflexibilidad. Jesús nunca fue inflexible. Jesús nunca fue duro. No vino a abolir la ley, no la despreció, pero desechó de la ley todo aquello que le habían puesto a los hombres, que no le había puesto Dios. La ley de Dios es una cosa y la interpretación de la ley de Dios por parte de los hombres era otra, y Él vino a enseñarnos cómo los hijos de Dios tienen que vivir la ley de Dios, con qué libertad, con qué blandura, con qué flexibilidad y con qué plenitud, porque Él vino a darle plenitud. En ningún momento Jesús despreció la ley, porque la ha dado el Padre, pero nos enseñó cómo se vive y sobre todo quitó de la ley toda la flexibilidad, toda la inflexibilidad, todo el rigor y toda la dureza que le habían añadido los hombres, que eso no era de Dios. Jesús no tiene nada en contra de la ley, tiene en contra de los que manipulan la ley para hacer daño al hombre.
para aplastar al hombre, para hacer de la ley un yugo pesado. Eso es lo que Jesús combate. La dureza, la inflexibilidad, la manipulación que hacían los fariseos de la ley. Porque la ley para Jesús es sagrada, es la voluntad del Padre. La ley es un don del Padre. Lo que pasa es que ese don lo habían envuelto en una serie de cosas en las que ya no se apreciaba la belleza del don. Y el envoltorio era horroroso y agobiante. Y él viene a quitar ese envoltorio y cambia el envoltorio que habían puesto los fariseos por el envoltorio propio de Jesucristo, que es el amor. Por eso la ley del amor, el mandato del amor, contiene toda la ley. Toda la ley y los profetas, dice. Todo. Ese es el envoltorio que Jesús le pone a la ley. Bien. La vida religiosa, sigue diciendo el documento, vive un periodo de exigentes cambios actualmente y de necesidades nuevas. Otra vez la palabra nuevo, novedad, que pone tan nervioso a tantos y tantas. La crisis es el estado en el que se nos llama al ejercicio evangélico del discernimiento. Lo dice el documento y yo lo sigo. Es la oportunidad de elegir con sabiduría, como el escriba, que extrae del tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, mientras recordamos que la historia siente la tentación de conservar más de lo que un día podrá ser utilizado. Esto es muy habitual. Por si acaso guardamos no sé qué. Lo tiramos a la basura. No, vamos a guardarlo por si acaso un día nos hace falta. Bueno, ¿y esto qué hacemos? Lo tiramos a... Uy, este tapón, ¿para qué tenemos un tapón? Pues por si acaso un día nos hace falta, nos quedamos con un bolígrafo, un tapón, pues por si acaso vamos a guardar. Entonces estamos hablando un montón de cosas. Por si acaso un día nos hacen falta. Y las guardas. Y el día que te hace falta aquel tapón que un día guardaste, averigua tú dónde está el tapón. Porque sí, es verdad que lo guardaste, pero ¿dónde? Yo guardé un día por si acaso, pues si estamos en el acaso, pero no sabemos dónde está, que es lo que guardamos, entonces acabas buscándote otro tapón o comprándote otro bolígrafo, pero tú sigues guardando cosas por si acaso, ¿no? Pero nunca luego sabes dónde lo guardas. Entonces al final tienes un museo de cosas que son el por si acaso, el por si acasotorio, o sea, el sitio donde se guardan las cosas del por si acaso, ¿no? Se guarda ahí, se guarda ahí, se guarda ahí. Y el documento nos dice que en la vida religiosa hemos hecho lo mismo en muchos aspectos, ¿no? Guardar cosas por si acaso, y guardamos muchas más cosas de las que realmente vamos a utilizar nunca. También en los modos y en las maneras, ¿no? En la vida religiosa el por si acaso tiene una modalidad propia, que es el siempre se hizo así. Es el equivalente al por si acaso. Corremos el riesgo de conservar memorias, recuerdos que de alguna manera hemos convertido en algo sagrado e intocable, con la etiqueta de siempre se hizo así, amén. ¿Qué pasa? Que las cosas que tienen la etiqueta de siempre se hizo así, amén, pero sin aleluya, es amén, aleluya, que es que ya es hora de que deje de hacerse así, amén, aleluya, sería la Pascua, ¿no? Pero todavía estamos en plena Cuaresma, siempre se hizo así, amén. Nos agarramos a esas memorias que de alguna manera se han convertido en algo sagrado, son memorias sacralizadas, y es imposible, porque siempre se hizo así,
que salgamos de la cueva. Y como no salimos de la cueva, no nos enteramos de quién pasa por la puerta. Elías estaba muy colocado en la cueva. Y Dios dice, sal, que el Señor va a pasar, no va a entrar dentro de la cueva, va a pasar. Y Elías no estaba muy convencido de salir, le tuvieron que empujar a que saliera fuera. Porque la manera de adorar a Dios y de encontrarle no era fuera de la cueva, sino dentro de la cueva y recogido. Y le dijeron, fuera de la cueva. Menos mal que no dijo, siempre se hizo así, amén. Porque hubiera pasado el Señor y no se hubiera enterado. Le podría haber pasado, ¿eh? Menos mal que dentro de que era así, era buen chico y obedecía. Entonces salió y cuando el Señor pasó se enteró de qué pasaba. Y le reconoció. Pero la brisa suave, el soplo tenue, que era el Espíritu de Dios, dentro de la cueva, no lo hubiera percibido. Tenemos que salir de la cueva de nuestras seguridades. Y una de las seguridades se llama siempre se hizo así, amén. Entonces tiene que haber alguien audaz que diga, pues ahora vamos a hacerlo de otra manera, amén, aleluya. Y no pasa nada. Podemos seguir siendo católicas, apostólicas, romanas, con opción a la santidad, si hacemos las cosas de otra manera. Y no es ninguna infidelidad hacer las cosas de otra manera. Jesucristo, el Santo de los Santos, hizo muchas cosas que nunca se hicieron así. Por ejemplo, curar en sábado. Por ejemplo. Y no vamos a poner en duda la santidad de Jesucristo, ¿verdad? Aunque hacía cosas que nunca se hicieron así. Por ejemplo, comer con los pecadores. Por ejemplo, tocar a los leprosos. Eso nunca se hacía así. Es más, estaba terminantemente prohibido hacerlo. Y él no vino a transgredir la ley, sino a demostrar que la libertad del Hijo de Dios está por encima de la ley, porque está movido por una ley más alta, que es la del amor. Y eso nunca nadie lo había hecho antes. Fue muy atrevido, ¿eh? Así terminó el pobre. Malamente. Si no salimos de la cueva de nuestras seguridades, nunca percibiremos el paso del Señor en los acontecimientos de la historia actual, en los acontecimientos del mundo en el que estamos viviendo, ahora en el mes de septiembre del año 2015. Si no salimos de nuestra cueva, no nos enteramos de la fiesta, de lo que está pasando. Esto es muy importante. El Señor nos ama, dice Isaías 54, número 8, con un amor perenne. Y nos llama con confianza, que ese es el amor perenne de Dios, a la libertad. Y la libertad es una cosa súper cacareada, pero que nos da un miedo. El mayor miedo del hombre es afrontar su propia libertad. ¿Por qué? Porque la libertad nos interpela, nos cuestiona y nos priva de la seguridad en el sentido de la instalación. La persona que es libre no tiene nada, por eso es libre. Y tener seguridades ya es tener menos libertad. Y para poder ser libre hay que prescindir de las seguridades, entonces nos entran unos tembleques que no hay manera. Somos libres a ratos o a cachos. Plenamente libres, con las manos abiertas, sin nada, por aquí cuela todo, para tenerlas libres, para hacer lo que Dios quiera,
eso nos da mucho.